entradas seria ali, teria um peso maior. Mas queria que você fizesse uma análise dessa partida de estreia, o Santos com muitos desfalques, jogadores de base aí sendo utilizados, com claro destaque para o Gabriel Barbosa. Havia uma expectativa muito grande em cima dele por parte do torcedor, ele em campo, titular os 90 minutos e com gol. Bueno, buenas noches a todos y feliz ano para todos. Es la primera vez que me presento aquí en este 2026. Bueno, en cuanto ao jogo, acho que fizemos unos primeros 20, hasta la primera parada de hidratación, o Chimi hizo una boa primeros 25 minutos. Creamos o finalizaciones, convertimos un gol que estaba impedido, con boa presión pós-perda, acho que tivemos un buen rendimiento. Después de esa parada, viene el gol de adversario. Eso descolocó un poco a nuestro Chimi durante 6 o 7 minutos, mas fiqué conforme con el primer tiempo. Segundo tiempo, bueno, mudamos un jugador, después continuamos con nuestra insistencia para crear chances de gol, conseguimos empate y una virada en los últimos minutos, más algo que merecíamos por la producción de Chimi. Es lógico que bueno, que sufrimos algunas transiciones, es un Chimi de Serie B, un buen Chimi, o primera partida de ano, 8 días solamente de treino, entonces hallo que encajó bien Gabriel, hallo que encajó bien o en estilo de juego, tanto en la primera como en la segunda parte. Él es un jugador determinante dentro de la área y demostró eso hoy, ¿sí? Voivoda, boa noite já. Boa noite. Sim. Feliz ano novo, parabéns pela vitória. Queria que você falasse dos jovens, né? Porque, claro, uma questão de necessidade, acredito eu, para compor banco, mas também confiança naqueles que estavam se destacando na Copa São Paulo. Havia um planejamento prévio de que isso poderia acontecer e você acabou cumprindo, né? Queria que você falasse sobre as entradas, né, e a partida do Matheus Xavier e do Gustavinho, né? E não tem como fugir do Robinho, né? Que o torcedor nutriu uma expectativa, principalmente com a saída do Guilherme, de que o Robinho seria titular hoje. Por que ele não começou jogando hoje? Bueno, en cuanto a Mateo Xavier y a Gustavinho, habíamos planejado también con treinador de Sub-20, que yo tengo una y agradezco a él, eu sou grato con todo clube, mas tivemos una conversa antes de nuestras ferias y eu falei claramente que eu quería que eles, tanto Gustavinho, Mateo Xavier, Lira, Germón, jugadores que eu conocía mucho porque, bueno, eles estaban pronto para o primeiro Chimi, eu quería que eles estén pronto si acontecía algo, porque los primeros días de entrenamiento siempre acontecen esas cosas. Entonces, yo quería que ellos jugaran 1 o 2 partidas, para si yo precisaba encontrar a ellos con ritmo de juego. Yo soy un entrenador que piensa mucho en el club, principalmente, porque, bueno, muchas veces entrenadores somos egoístas y pensamos en más o principal es el club, y o Copiña para Santos es importante también. Entonces, yo quiero que los jugadores jóvenes jueguen la Copiña, que no confundan, que ellos están en una etapa de preparación, ¿me entienden? Entonces, ellos muchas veces van a vir aquí y van a voltar, y cuando voltan tienen que hacer diferencias en Sub-20 o en Sub-17, entonces ese es el estilo de formación para un jugador. Yo falei con ellos también, me alargo en esto, que el jugador es profesional no porque o asina un contrato de ser profesional. Un jugador es profesional por su comportamiento, por el respeto, por el profesionalismo en el día a día. Entonces, yo quiero ese tipo de meninos. En cuanto a Robinho, yo comprendo a la Vila, ¿me entiende? Principalmente a torcedor, mas ¿por qué opté como comenzar con Lautaro y Caballero? Caballero también, vamos a darle tiempo, es un jugador joven, es un jugador que, bueno, que Santos fez un investimento también. Entonces, considerar eso, yo pido eso para todo jugador que viene aquí, yo considero ya uno más
elenco. Eu sei a cultura de meninos de la vila, eu já he vivido esto, ¿me entiende? Y eu vou a estar sempre, no voy a deixar a cultura de lado, ¿me entiende? Dice, no quiero eso. Más en cuanto a la pregunta concreta de você, Caballero me daba esa profundidad de pela izquierda, ¿sí? Que tenía en su momento Guilherme, pues son jugadores profundos. Lautaro es otro que me daba profundidades, ¿sí? Entonces hay que atacar la última línea porque empurrando la línea para atrás, ¿sí? La línea defensiva del adversario empurrando para atrás. ¿Por qué? Porque bueno, ahí opté por Gabriel y por Roleiser, que son jugadores que os gusta más de flutuar. Entonces él le gusta más, entonces yo quería dos jugadores que ataquen, que empurren la línea, como Fiso o Caballero, como faz Lautaro, y para dar ese espacio a esa entrelínea de recibir Lautaro y para recibir Roleiser y Gabriel. Esa fue mi intención táctica. Os primeros tempos, ya vuelto a decir, ¿me entiende? Y quería un jugador desequilibrante no banco para un segundo tempo también. Digo, bueno, si la coisa no funciona, atacando esa última línea, que adversario ahora en ese segundo tiempo está cada vez con líneas más bajas, bueno, eu quería encontrar ese drible con Robinho y con esa clase de jugadores. ¿Sí? Oi, professor, aqui, tudo bem? Bom Tudo. ano para você. Queria insistir no assunto Gabigol, porque a gente esteve aqui na segunda-feira, teve muita movimentação por parte da torcida, ele é ansioso para estrear. De que forma que ele contribuiu, não só hoje fazendo gol, mas também nesses últimos dias, passando a experiência para esses garotos que também retornaram da Copinha? Queria que você falasse um pouquinho desses primeiros dias de convivência com ele. No, normal, es un jugador, bueno, que tiene seu recorrido en cuanto a experiencias vividas dentro de fútbol, no solo de Brasil, sino internacional. Él es un jugador ganador, es un jugador que, bueno, que tiene una estrella especial en las partidas importantes, en este tipo de partidas, en las primeras partidas él consigue poner o foco en el gol y consigue gol. En cuanto a día, se sumó rápidamente a un grupo. Você me pregunta la relación de él con los meninos. Bueno, Mateo Xavier llegó ontem, Gustavinho también, más sabemos que, bueno, son jugadores que siempre van a abrazar a otros jugadores que han vivido o están viviendo o la propia experiencia que él vivió hace cosa de 10 o 12 años atrás. Manda aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Feliz ano novo e parabéns pela vitória. Insistindo também nessa questão da base, você comentou sobre o porquê escalou o Caballero, as ideias de jogo com o Lautaro e ele também. Só que a minha pergunta vai como tem sido esse trato com os jovens no dia a dia, porque eles têm entrado em situações adversas do Santos. Hoje o Robinho entra com o Santos perdendo de 1-0, o Matheus Xavier entra com o Santos empatando e a Vila querendo essa virada. No final da temporada passada também, Robinho foi titular contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Inter no Beira-Rio, jogos mais difíceis do Santos naquela altura da competição. Como tem sido essa conversa com eles e essa ideia de começar com eles no banco e colocar nessas adversidades? E queria que você falasse da parte física dos jogadores, depois de uma pré-temporada mais curta. Muito bueno, obrigado. a ver, me voy a extender un poco en esta pregunta y no sé si voy a errar, porque es una pregunta, bueno, que ahora vos me estaba haciendo y yo estaba pensando. Es verdad de que ellos entran en momentos difíciles y dice, bueno, hay presión. Más los meninos de la Vila, a mi entender, en la Vila están protegidos, ¿o no? ¿Vos concorda con eso o no? Entonces, ¿él está en presión o hay otros jugadores que entrando en esta situación en la Vila ten ainda más presión que él? Porque, no sé, yo veo que comienzo con un jugador y ya, si erra una bola, ya no ten o torcedor esa paciencia que ten con un menino de la Vila. Entonces, es una cuestión para analizar, es más sociológico que otra cosa, porque es una cuestión especial. Entonces, yo no tengo problema con los meninos de la Vila, porque digo, bueno, yo voy a votar a él y él si erra no va a pasar nada, más si erra otro jugador va a pasar algo, eso es lo que siento, y vos también, si somos honestos es así, ¿me entienden? Entonces, vamos a precisar de todos, del menino de la Vila,
del menino de la Vila de Neymar y Gabigol, que son meninos de la Vila, más la Vila le va a exigir mucho, ¿sí? El menino que recién está comenzando, más también vamos a necesitar de jugadores que están llegando, ¿sí? Porque si no, hacemos una cosa, no contratamos más, entonces el presidente no contrata, entonces vamos a encontrar ese equilibrio con la ayuda del torcedor, con la ayuda de la Vila. Y yo soy entrenador y hoy comienzo con esos, o a mañana comienzo con otros jugadores, más los 11 que comienzan tienen que sentir ese apoyo, como sentimos en los momentos Kenchi de año pasado, y estábamos todos juntos ahí, estábamos, no es de la Vila, o es un menino, no es un menino, vamos todos juntos porque es un momento que precisamos, es eso lo que tenemos que lograr, ¿sí? Con la ayuda de todos. Sim. Aqui, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu queria também falar dessa parte física, porque... La parte física não respondi, vou responder agora, desculpa. Eu queria perguntar justamente por conta que foram só 8 dias de treino, o Santos vai ter jogos a cada 3 dias, o Campeonato Brasileiro começa ainda nesse mês. Então você pensa na sua cabeça em fazer algum tipo de rodízio, usar mais jogadores? Ainda tem a parte do calor, que aqui no Brasil agora é verão, hoje mesmo estava um calor absurdo, muitos jogadores cansaram no segundo tempo. O que você pensa para a sequência do Campeonato Paulista com o começo do Campeonato Brasileiro? Sí, o penso nesse rodízio, mas o penso primeiro em manter uma estrutura que sustente essas mudanças também. Sí, então... sabemos que vamos a tener juegos cada 3 o 4 días con una temperatura muy alta, entonces el planeamiento va a tener que ser de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces hoy fue una exigencia muy alta, vamos a treinar hoy los jugadores que no estaban relacionados, jugadores que entraron poco en la partida también entrenaron después de los juegos de hoy, más a partir de segunda-feira y a partir de mañana ya mismo tenemos que comenzar con esas avaliaciones, ¿sí? Y yo considero que puede ser una parte importante rodar o chimi, ¿sí? O rodar determinados jugadores en estos juegos. Voivoda, aqui do lado esquerdo, tudo Sim. bem? Feliz ano novo, Pedro La Roca, Energia 97 FM. Eu vou insistir no assunto dos meninos, mas especificamente sobre 2 atletas, o Xavier e o Robinho, que são 2 jogadores de ataque, de uma característica que o Santos não tinha no ano passado, que é do drible curto e consegue quebrar uma linha adversária com o drible. Que momento que o Voivoda entende que é o melhor para esses meninos começarem a ter oportunidade? O Robinho já há mais tempo no profissional e o Xavier agora. É nesses jogos na Vila onde o Santos precisa atacar o adversário e quebrar uma defesa fechada? Pode ser nos clássicos também fora de casa, como o colega citou o Palmeiras fora. Que momentos que o Voivoda pensa em utilizar esses meninos, especificamente sobre os 2? Dá para usar os 2 juntos, você acha? Bueno, a comisión técnica de Voivoda utilizó a Robinho, es un proceso, entonces acho que él teve muchos juegos con la gente y vamos a utilizar durante todo este año. Es el primer juego, ¿me entienden? Entonces, o paciencia, yo quiero conocer ainda más a Mateo Xavier, como você nombró, quiero conocer en el día a día, en el treino, a ver cómo es el reagir de él, ¿me entienden? Entonces, no votar ainda más presión en ellos, porque ellos precisan eso. Entonces, ellos saben que jugar en la Vila es algo especial para un menino, mas si ellos también compartilan momentos con otros jugadores, y ellos son inteligentes también. Dice, bueno, aquí o la Vila quiere a los meninos, ¿me entienden? Mas ellos también ven, si este jugador está jugando bien y me están pidiendo a mí, y ahora ahí sí te empresado, ¿no? Bueno, él está haciendo bien y ahora tengo que entrar yo y tengo que hacerlo ainda melhor que este. ¿Por qué? Y porque soy un menino que o torcedor quiere. Entonces, yo quiero conocer a ellos también. A Robinho ya conozco a él en el día a día, compartir con ellos, diferentes conversas, exigir a él. Año pasado era el menino que entraba 5 minutos y toda la Vila. Bueno, ahora va a ser un menino que ya va a tener que de a poco responder, o con Mateo Xavier también, con Gustavinho, con todos los jugadores. Entonces, llevar de a poco es un proceso, precisamos de todo, de la gente experiente, de la gente joven, de la gente que ten fome, a mí me gusta esa gente, de la gente que ha ganado mucho, más continúa cobrando,
ganar, entonces vamos a precisar de todos, más eso no es lo mismo estar todos que estar todos y unidos. Tenemos que estar todos e unidos para um mesmo objetivo. ¿Sí? Boa noite, Voivoda. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabigol. Na temporada passada houve uma certa dependência do Neymar. O Neymar foi muito decisivo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e agora o Gabigol chega para até dividir a responsabilidade com o Neymar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, da importância de ter um jogador para dividir essa responsabilidade, não deixar o Neymar tão sobrecarregado, até porque são dois atletas que se conhecem há muito tempo e cuja relação extrapola ali as 4 linhas, as famílias ali são muito ligadas e tudo mais. Qual que é a importância de ter um jogador hoje para dividir a responsabilidade com o Neymar no Santos? Bueno, sabemos que es importante ter jogadores que conozcan o clube, ¿sí? En cuanto a eso, y o Neymar y Gabigol o conocen mucho, ¿sí? Se conocen entre ellos también, mas ellos van a querer o melhor para os Santos. O Neymar en año pasado, cuando había gente que dudaba, y él en momentos difíciles, físicamente disminuido, tomó o bandera de o compromiso, ¿sí? Bueno, que van a dividir responsabilidades, no, yo quiero o máximo de Neymar y o máximo de Gabigol, que no dividan nada, que los dos sumen o multipliquen para o bien de Santos. Entonces yo voy a exigir eso porque son dos jugadores que lo pueden hacer. Después será o trabajo de comisión técnico encontrar todos los mecanismos y o funcionamiento para que ellos dos puedan o rendir ao máximo nível, ¿sí? Voivoda, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Bem. Eu queria te perguntar sobre o Souza. Realmente o Souza não faz mais parte do Santos? Você chegou a conversar com ele, tentou segurar ele aqui? Realmente ele vai embora? Qual que é a situação do Souza? Bueno, a situación de Souza ainda no sé si está totalmente definido, pero hay una situación real. Y ahí intervienen varios factores, ¿no? O factor también de... Yo quiero asegurar los bons jugadores y Souza ha crecido mucho en los últimos meses, no por mí, sino por él mismo, ¿me entiende? Él hizo ese proceso y vivió momentos Kenchi y respondió. Más yoga todo un contexto, ¿sí? Yoga la familia, yoga o clube, yoga o futuro de o jugador. Entonces hay que respetar eso, hay que escuchar a todas partes y decidir lo mejor. Primero lo mejor para Santos, más sin esquecer que es un jugador, es una persona que nació aquí, escoger lo mejor. Ainda no sé si está fechado, más hallo que está todo encaminado para él poder un jugador más de Santos en el mundo, ¿sí? Tener un jugador más de Santos en el mundo. No mundo de futebol, sim. Tudo bem, Voivoda? Aqui. Bem, sim, boa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Falando em jogadores que não estiveram aqui, ficou realmente estranho para mim, mais uma vez, você não ter relacionado o Bilal Brahimi. Eu pergunto isso, Voivoda, porque eu tenho informações que o custo desse jogador ao clube é altíssimo. Se você juntar salário, direito de imagem, luvas, é altíssimo o custo desse jogador. E ele já está no clube desde setembro. O final do contrato dele é no final do ano que vem. Um contrato de mais de 25 milhões de reais. Aí eu pergunto, por que esse jogador não é sequer relacionado? É algum problema físico? É alguma característica do jogador que não te agrada? Eu sei que não era um jogador que você conhecia. Aqui mesmo nessa sala você disse no ano passado que não conhecia esse jogador. Então, qual a explicação para o torcedor entender por que o Bilal Brahimi não tem espaço no time? Ano passado ele jogou 20 minutos, foi pouco relacionado e de novo, começa a temporada e ele não é relacionado de novo num jogo em que você não tinha Neymar, você não tinha Tiquinho, você não tinha Barreal, né? Então era um jogo que tinha espaço para ele, né? Bueno, mas você sabe que quanto estrangeiro eu podia ter? 7. Sete. Então ele está atrás de
ele está atrás de Cabadeiro, ele está atrás de Lautaro, não é isso? Bueno, o valor, a sí. questão é a disparidade do valor. Bueno, en cuanto a valores y esas son consideraciones, eu posso responder desde a parte deportiva y de a parte de reglamentación de 7 jugadores. Eles sabemos que, bueno, precisó esos meses de adaptación, ¿sí? Y es verdad, eu consideré en esta semana de treino que Caballero y Lautaro estaban acima de rendimiento de Brahimi. ¿Puedo errar o no puedo errar? No quiero decir que él es un jugador que no voy a contar o que bueno, eso. Yo quiero decir que en este momento, en esta semana, por una situación especial, ¿sí? Bueno, estaba Caballero y estaba Lautaro acima de ellos. Y yo tenía, aparte de eso, yo quería ver también a Miguel, que hizo una boa semana de trabajo. Y bueno, ya tenía Escobar, y ya completé esas 7 vagas, ¿sí? Ficó fuera, y yo falé honestamente y sinceramente con los jugadores. Escuta, tengo 7 vagas, no son 9, entonces va a acontecer que hay jugadores que no por rendimiento, sino por una cuestión de reglamentación, van a ficar fuera. Caso de Duarte, que ficó fuera, caso de Brahimi, que ficó fuera. Entonces, en esta semana yo consideré que Caballero y Lautaro estaban acima de Brahimi en esta condición. Después, toda ese contexto de, bueno, que fue un jugador, bueno, son jugadores que clubes que están aquí, que hicimos esa incorporación el año pasado, y bueno, si está aquí en Los Santos, mi responsabilidad es o tirar o melhor rendimiento de él en treino y en el momento que yo considere, bueno, dar minutos a él, y bueno, él va a tener que responder en esos minutos. ¿Sí? Voivoda, boa noite. Renato Rodrigues de Tax Sports. Eu queria que você pudesse nos dar uma atualização sobre o Zé Ivaldo, ele sai com desgaste físico ou sentindo alguma lesão, e também sobre a sua confiança no Tassiano. O Tassiano entra no segundo tempo, depois do gol do empate, e no ano passado foi numa temporada muito difícil, muito criticado. No último jogo você coloca, ele faz 2 gols, ajuda o Santos a se manter na primeira divisão, e agora no jogo de hoje, após a substituição, ele faz gol que dá a vitória para o Santos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bueno, Seivaldo, un desgaste físico propio de calor, de temperatura, y Tassiano es eso, lo que comentó, lo que comentábamos antes, ¿entiende? Entonces hay un jugador que vino de fuera, ¿me entiende? Que bueno, que en determinado momento fue o resistido, y entonces él tuvo que luchar por eso, mas un jugador que después de treino él ficaba y ficaba en área y tira cruzamiento que yo quiero conectar, y un jugador que, bueno, y terminó bien el año pasado, un año difícil para él, y un jugador disponible, ¿sí? Un jugador que, bueno, que ayuda mucho, entonces, y dio vuelta a una situación difícil. Entonces, por eso precisamos de todos, ¿sí? Precisamos de todos, y bueno, hay momentos y momentos de jugadores, y esos momentos difíciles que se superan, si el jugador consigue superar esos momentos, se transforma en un jugador más fuerte, más resiliente, y más preparado para juegos de un campeonato brasileiro o un paulistao que es, bueno, sudamericana, que son muy fuertes. ¿Sí? Voivoda aqui, sua esquerda, Sim. boa noite. Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Você até já explicou um pouquinho antes, mas eu queria pedir para você se aprofundar. Quando você escolhe Caballero e Lautaro, a impressão, pelo menos para mim, é que você colocaria cada um de um lado e o Roleiser por dentro. Acabou que no jogo foi diferente, né? O Lautaro ficou mais livre, próximo do Gabriel, o Caballero pela esquerda e o Roleiser pela direita. Eu queria entender o porquê dessa escolha, especialmente do Roleiser ficar mais aberto, até porque pareceu, pode ter sido só impressão minha, mas que o lado esquerdo do Novo Horizontino acabou tendo um pouco mais de liberdade por ali. Bueno, sí, una buena pregunta. Eu opté por Roleiser pelo lado derecho, donde en la posición que jugaba Barrial, tener un cañoto ahí, ¿entendido? Y a partir de eso, tener la profundidad por o medio con Lautaro y la profundidad pela izquierda con Caballero. Más estaba falado, yo considero, no sé, puedo errar, más
hasta la pausa de hidratação o time fez uma boa partida, tivemos finalizações, fiz uma boa partida. Depois, recibimos um gol depois dessa pausa de hidratação, mas e eu perguntava como se sentem no jogo os jogadores, estamos jogando bem, professor, e eu sentia isso também. Então, estava dando todo certo, mas también estaba preparado, digo, bueno, en determinado momento, si no da certo, con los mismos jugadores, podemos tirar a Caballero por la derecha, Roleiser por el medio y Lautaro por la izquierda. Entonces, eso también estaba, onte treinamos eso. Bueno, entonces, más esa movimentación, si queríamos hacer esa movimentación, se dice, escuta, el que decide de fuera voy a ser eu, no vocês, ¿me entiendes? Si eu veo bien, continúa así. Lógicamente con las variantes del juego, ¿no? Si muchas veces Roleiser termina una jugada por dentro y volta por dentro, sí, más o cambio de posicionamiento o táctico es responsabilidad de mía. Entonces ahí sí, digo, fique tranquilo, continúa igual porque están jugando bien, ¿sí? Y si hay alguna mudanza, eu soy el responsable de hacer esa mudanza. ¿Estamos? Última pergunta. Voivoda, queria saber do Neymar, como está sendo a recuperação deles, tem uma data para ele voltar final desse mês, ou começo do mês que vem, ou um pouco mais? Está bien, y cuando usted me pregunta, yo estoy feliz, porque yo cuando lo veo feliz, y lo veo que, mire, otro día comenté a mis, no sé si a mis filhos o a mi comisión, él estaba haciendo trabajo de bicicleta, ¿me entiendes? Bueno, y yo me imaginaba, bueno, voy a academia y voy a ver a Neymar trabajando en una bicicleta normal, mas él estaba sudando mucho ahí, estaba haciendo un trabajo realmente fuerte, y entonces eso es, se está preparando bien, y yo lo que quiero principalmente para Santos, yo sé que, bueno, todo Brasil espera de Neymar, mas yo lo quiero para Santos, ¿sí? Y bueno, vamos a ir día a día con él, más él está yendo a una velocidad de boa en cuanto a eso. Y él cuando esté ya pronto, él va a ser el primero que va a levantar o mao y me va a decir, profesor, en este partido quiero ir a banco, o profesor, ya estoy pronto, cuando usted considere puede utilizar. Entonces, lo primero que vi en este año fue esa imagen de Neymar. ¿Sí? Bien, obrigado, gente.